Voy a hacer la presentación y pedirle que se acerque al próximo orador que está aquí a mi lado, es el doctor Pablo Martín Baldoménico. Pablo es investigador de CONICET, pertenece al Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral y es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Él va a hablar de ecología de las enfermedades. Luego vamos a tener al doctor Leonardo Erichmann, que va a hablar sobre ecología microbiana y salud ambiental. Después de estas dos charlas hacemos un break, un almuerzo y volvemos para la tarde, donde vamos a hablar de resistencia bacteriana, de investigación básica y de otros temas centrales. Así que en unos minutitos nomás, ahí está ya su presentación. Pablo Martín Baldoménico se va a dirigir a ustedes. Las preguntas, insisto, las dejamos para la mesa final de debate. Muchas gracias. Antes que nada quería agradecer a haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí. Vengo a contarles un poco sobre la disciplina a la que le estoy dedicando toda mi carrera. Yo originalmente mi carrera de grado la hice en la Facultad de Veterinaria Esperanza, soy veterinario, pero durante mi formación me di cuenta que lo que me interesaba principalmente eran los animales silvestres y mi formación veterinaria me hizo que me incline a que me interese la salud de los animales silvestres. Y durante toda esa formación me di cuenta que lo que me gustaba era la epidemiología y a partir de ahí el desarrollo de epidemiología en animales silvestres en nuestro país era bastante limitado, entonces empecé a esforzarme para formarme en el exterior para aprender sobre esta disciplina que acá le vengo a contar. La ecología de enfermedades es para mí, bajo mi criterio, es lo mismo que hablar de ecoepidemiología. Y surge como una fusión de disciplinas. Hace bastante que los límites entre disciplinas se van disolviendo a medida que la ciencia se aboca cada vez más a estar orientada, a estar impulsadas por problemas, por preguntas científicas, por hipótesis y no tanto por el método. Se van disolviendo estos compartimentos en donde la medicina se dedica a esto, la veterinaria a esto, la bioquímica a esto. Hay un montón de solapamiento y eso llevó a que se impulse un montón de nuevas disciplinas en donde se mezclan. Esas tres que están ahí a la derecha, está mostrando la cantidad de textos académicos que se están formando en los últimos años de biología integrativa, ecología de enfermedades, inmunología ecológica, y compara la cantidad de formación de producción científica con disciplinas tradicionales. Bueno, esto es un poquito lo que yo les decía. Las disciplinas persiguen temas y todas las disciplinas tienen un enfoque particular y hay un montón de solapamiento y un montón de virtud y de beneficio en una visión integrada de la red de conocimiento que uno va formando, ¿no? La ciencia es una forma de cultura en donde cada generación va sumando nuevos granitos de arena, nuevas piezas en esa red de conocimiento y entre todas las disciplinas se pueden ir aportando diferentes perspectivas y diferentes métodos complementarios. ¿Y qué es la ecología de enfermedades? Bueno, es fusión de dos disciplinas, como les decía. La epidemiología, los que estamos y que venimos desde la ciencia médica la conocemos bien, esa es una definición. Está subrayada la parte que es más básica, después tiene una parte más aplicada, porque las ciencias médicas siempre son más aplicadas. Y la ecología, por más que es un término que está bastante bastardeado, el licenciado Biasati bien hizo en diferenciarla del ecologismo y del uso de ecología para lo que no es meramente científico, es una disciplina científica. Si ustedes se ponen a analizar esas definiciones, se puede ver que epidemiología podría verse como un estudio de ecología de poblaciones de aspectos de la salud, ¿sí?
O sea, hay muchas cosas en común, pero lo que sí hay raíces diferentes, hay métodos diferentes, y la integración de métodos de ecología, de epidemiología para abordajes de temas de salud en la naturaleza es muy importante. Esa es una definición que podemos usar de ecología de enfermedades o ecoepidemiología. Estudia los determinantes, la dinámica, la distribución, la abundancia de agentes transmisibles y síndromes en la naturaleza y qué consecuencias tiene esa interacción entre patógenos y animales. Esto es también para mostrarles cómo ha crecido de manera exponencial en los últimos años la producción científica sobre ecología de enfermedades, epidemiología en la fauna, demás. Esto son resultados de una búsqueda en una biblioteca que junta todo el conocimiento científico sobre ciencias biomédicas, y la búsqueda está hecha utilizando la palabra wildlife, como refiriéndonos a la fauna, y a salud. Y fíjense el número de artículos que han ido produciéndose. Esto está actualizado hasta el año 2017. La cantidad de artículos no para de crecer. Y la pregunta sería, ¿por qué es importante entonces estudiar estos fenómenos de salud y enfermedad en la naturaleza, en sistemas naturales, en la fauna? Bueno, básicamente hay cuestiones que hacen a la ciencia básica, ¿sí? Hay un interés científico, un interés académico que hace que el desarrollo de la ecología de enfermedades, de la ecoepidemiología, sea muy importante como fundacional para entender mejor la red de conocimiento que determina dinámicas de salud. Y por otro lado está la parte más aplicada. Es importante para la salud pública, y ya hemos visto ejemplos en la charla anterior. Es importante para la producción animal, vamos a ver algunos ejemplos acá. Es relevante, muy relevante para la conservación de biodiversidad. Eso tal vez sea algo novedoso. Algunos ejemplos que voy a tratar acá no salen en las noticias, así que tal vez se van a enterar. Y por último, y lo que lo hace imprescindible, importante a la disciplina para el concepto de una salud, es que es muy relevante para la salud de ecosistemas. Con respecto al interés académico, ahí estos grafiquitos que puse ahí, no pretendo que estén leyendo lo que dicen, es simplemente son esquemas que usamos en seminarios, en reuniones, como para debatir las preguntas científicas que nos estamos preguntando cuando hacemos ciencia básica en este respecto. Lo que tratamos de hacer es investigar cuáles son los determinantes de la interacción parásito-hospedador y cuáles son las consecuencias de esa interacción parásito-hospedador. Todo lo que hace, todos los factores que hacen que el riesgo de infección aumente, que las dinámicas de infección cambien, qué circunstancias producen que la severidad de una enfermedad sea mayor, ¿sí? ¿Cuál es la virulencia? ¿Cómo va cambiando la virulencia? ¿Por qué es tan diferente entre hospedadores la virulencia? ¿Por qué hay algunos reservorios que son muy tolerantes y nada resistentes y otra especie muy parecida no soporta una infección? ¿Cuál es la importancia de esa diferencia en competencia de hospedadores para la dinámica de infección? ¿Cuál es la importancia de la estructura poblacional y de la comunidad para las dinámicas de un agente en particular? Etcétera, etcétera. Y ver todo esto en diferentes sistemas, en diferentes especies, con diferentes patógenos, con diferentes interacciones entre patógenos, es muy importante para entender mejor, ¿sí?, todo lo que es la dinámica de infecciones, las dinámicas de la salud, y de esa manera poder anticipar, prevenir, controlar enfermedades. Y esto también tiene una importancia desde el punto de vista comparado. Si yo vengo de las ciencias veterinarias, surgen por Jacques Bouchela, que lo que impulsó a construir escuelas de veterinaria fue la idea de la medicina comparada, ¿no? Estudiando la enfermedad en la naturaleza, nosotros hacemos y damos un montón de conocimientos importantes comparado para saber qué
qué pasa en sistemas en donde hay intervención, donde hay medicina, donde hay un montón de manejo sanitario, ¿sí? No nos olvidemos que nuestro sistema inmune ha coevolucionado con una comunidad parasitaria en momentos en donde no existía la medicina. Y si hay una respuesta de estrés que modula el sistema inmune de una u otra manera ante situaciones de crisis y demás, eso está explicado por la historia natural que teníamos durante aquella evolución. Y lo mismo pasa con los animales domésticos, ¿sí? Entonces, entendiendo bien qué pasa en la naturaleza, ¿sí? en sistemas naturales, vamos a poder entender muchísimo mejor y manejar mucho mejor lo que pasa en los sistemas intervenidos por el hombre, la medicina humana y la medicina veterinaria tradicional. Bueno, esto ya lo estuvieron diciendo, yendo directamente al segundo punto de importancia más aplicado, la relevancia de la salud de la fauna para la salud pública. Este es el paper al que hacía referencia antes el disertante anterior sobre la emergencia de enfermedades y bueno, los datos en donde la mayoría era zoonosis y de esa zoonosis la gran mayoría tenía un origen en los animales silvestres. Esto simplemente para se podría hablar muchísimo de animales silvestres y salud pública, pero bueno, voy a dar nomás algunos casos muy notables y que vale la pena recordar. Esta es una pandemia que actualmente sigue azotando a la humanidad y que surgió de virus que circulaban en primates humanos en África, ¿sí? Hay un ancestro común del HIV-1 que circula hoy a nivel mundial y que en 1908 aproximadamente lo compartíamos con los chimpancés, ¿sí? A partir de ahí se dio lo que hoy tenemos como un flagelo importantísimo para la salud pública. Cuestiones como las pandemias de influenza que mataron muchísima gente, tienen que ver con la capacidad de este tipo de virus de combinarse, de hacer recombinantes, en donde hay una mezcla de virus de la influenza humana que tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona, con virus que son de animales, ¿sí? Que al ser totalmente diferentes, la virulencia que tienen cuando infectan a humanos puede ser bastante mayor, ¿sí? No sabemos cómo surgió el H1N1 que produce la gripe española durante la Primera Guerra Mundial, una epidemia que mató como 10 veces más de la gente que se murió en la guerra, ¿sí? Pero la ciencia pudo develar el origen de otros virus similares que no mataron tanta gente porque ya empezaron a surgir los antibióticos y otros avances de la medicina moderna, pero que el surgimiento de esos virus tenían a las aves acuáticas silvestres como originarias, ¿sí? Virus de influenza aviar de baja patogenicidad que infectaron a células de cerdo y las mismas células estaban infectadas con un virus de influenza humana y a partir de ahí salió una quimera, un nuevo virus que produjo un montón de daño. Y actualmente tenemos esas nuevas gripes del pollo, gripe de porcina y demás, que todavía siguen preocupándonos. También se habló de ébola. Ébola es una enfermedad presente en África que aqueja a un montón de gente. Una epidemia recientemente, estuvo mucho en los medios internacionales, que duró 2 años, que dejó un saldo de 11.300 muertos. Y lo importante que quería decir aquí es, la parte que estoy interesado yo es esta, ¿no? La ecología de esa enfermedad fuera del humano, no sale el puntero, pero sería en los murciélagos frugívoros y todos los animales que pueden servir de hospedadores. Es una enfermedad súper importante y todavía no está develada cuál es su ecología. No se sabe bien cómo es, no cierra que 3 especies de murciélagos sean los reservorios. Hay un montón de cuestiones que todavía hay que estudiar, hay que saber, investigar un montón para dilucidar
qué es lo que pasa, por qué hay años, y está siempre circulando, por qué hay años en donde hay semejantes epidemias que matan a tanta gente. Y esto para mostrarles algo un poquito más local y reciente. Hace unos meses estaba en todos los medios el conteo de nuevos casos de hantavirus. Es una enfermedad, digamos, producida por un virus que, bueno, por varias cepas de virus que están asociados íntimamente a algunas especies roedores autóctonas y montinos reservorios. Bueno, saber un poco más de esos reservorios, qué hace que en algún momento circulen más o menos ese virus en las poblaciones de esos reservorios, qué pasa cuando esos virus saltan a nuevas especies, cuán específicos son. Es decir, siempre se está generando nuevo conocimiento en donde se empiezan a cuestionar las teorías que existían y este conocimiento nuevo sirve para tener un mejor entendimiento de la ecoepidemiología de estas enfermedades y así poder prevenir, anticipar cuándo puede llegar a haber un brote. Y esto también fue mencionado, y otra de las cuestiones para las cuales son relevantes los estudios de las enfermedades en animales silvestres es porque muchas veces pueden servir como centinelas, como es el caso de los monos del género Alowata para la fiebre amarilla o del género Ateles. ¿Y por qué? O sea, no está claro por qué hay muchas otras especies de Ceboidea, de la superfamilia o de Cebide, de esa familia de monos que no son tan susceptibles y qué pasa con ellos, no se sabe si son tolerantes, son resistentes, ¿sí? ¿Qué rol epidemiológico están cumpliendo? Con respecto a la producción animal, bueno, es similar a lo que pasa con la salud humana, ¿sí? En este caso, la fauna puede ser reservorio de patógenos que pueden infectar animales domésticos o también la fauna pueden ser hospedadores alternativos de patógenos que son propios de los animales domésticos, ¿sí? Voy a poner algunos ejemplos nomás para ilustrar. La influenza aviar, recién hablaba de pandemias. En este caso hay, en lo que respecta al H5N1 y la pandemia que ocurrió en el año 2005, 2006, 2007, la propagación que hubo desde el sudeste asiático hasta Europa, África, del virus H5N1 y de la permanencia, en ese caso rompiendo las reglas de lo que se sabía de influenza aviar altamente patogénica y su ciclo de baja patogenicidad en la fauna, en las aves acuáticas, empezó a verse que se mantenía en aves acuáticas y también aves que migraban, podían llevarlo a nuevos países y dándose una propagación muy grande. Este caso de influenza aviar determinó unas pérdidas de miles y miles de millones de dólares en la industria avícola y directamente e indirectamente, sumando todas las cuestiones, fue muy importante. Otro ejemplo, la tuberculosis bovina, es un flagelo para la producción pecuaria muy importante, en todos lados se toman medidas de control que son muy caras, ¿sí? Donde se siguen a los animales y a los reactivos se los elimina. Bueno, estas medidas se comprobó que no estaban funcionando en dos países. En Gran Bretaña no estaban dando los números como deberían después de las formas de control. Y también en Nueva Zelanda, y lo que se encontró es que el Mycobacterium bovis se había adaptado a hospedadores disponibles, ¿sí? Parte de la fauna, los tejones, en Gran Bretaña, y a ese opossum, ese marsupial que es propio de Australia y que es una especie invasora en Nueva Zelanda en ese país, ¿sí? Algo similar es el tema de la brucelosis bovina. Es un tema bastante urticante en Estados Unidos, donde son un país libre, pero en la población de bisontes de Yellowstone la prevalencia es altísima de Brucella abortus, ¿sí? No es una brucela propia de esa especie, sino de los bovinos. Y también después de estar viendo un montón qué pasaba con eso, se dieron cuenta que en el ciervo colorado, que está mucho más expandido y es mucho más abundante, también circula en altas prevalencias esta bacteria que, como les dije, era un problema muy grave para
la producción pecuaria y también es una zoonosis. Bueno, este es un caso más local, en el norte de nuestro país, en varios lugares de Sudamérica. Bueno, la rabia en nuestro continente circula mucho en murciélagos, hay distintas cepas asociadas a distintas especies. Hay una cepa que está asociada a un murciélago vampiro, ¿sí? Hay 3 especies de murciélagos en nuestro continente que tienen ese hábito alimenticio, ¿sí? Que se alimentan de sangre, entonces son especialmente propensos a transmitir virus como el rábico. Y hay un montón de problemas, digamos, de la salud del ganado asociados a la rabia. Y esto es algo bien reciente que les cuento porque es un animalito que está por todos lados, lo deben ver en la ruta siempre atropellado, la comadreja es periurbano, en las áreas rurales en todos lados está. Y este año se encontró que porta un agente que ya se sabía que era patogénico para caballos y que producía una enfermedad que se llama mieloencefalitis protozoaria equina, una enfermedad letal, ¿sí? Que estaba presente en Didelphis virginiana, que es una especie de Norteamérica, pero que ahora se encontró que sí está en las comadrejas de aquí y se empezaron a ver los primeros casos en equinos. Hace falta investigación para saber bien a qué se debe que antes no se da, o si era subdiagnosticado, o cuándo es que hay más o menos, o dónde hay, etcétera, etcétera. Bueno, por último, el estudio de las enfermedades en la fauna, además de la salud pública, la producción animal, es muy importante para la conservación, ¿sí? Y esto fue ignorado o no atendido como debía por muchísimo tiempo por la comunidad de científicos dedicados a la conservación biológica, hasta que empezaron a aparecer enfermedades emergentes que tenían un saldo bastante devastador. Y a partir de ahí empezó a verse la importancia que tenía realmente el tema de enfermedades en dinámicas poblacionales. Les voy a mencionar algunas que seguramente, por lo menos esto pasa con mis alumnos de veterinaria, no las conocen, no sabían que existían, a pesar de semejante impacto, ¿sí? Eso que ven ahí es un demonio de Tasmania, bastante deformado. El de arriba y el de abajo son individuos diferentes. Lo que tienen es un tumor facial, ¿sí? Y que tiene una particularidad, y es que ese tumor facial es transmisible, ¿sí? Es una célula de mamífero transmisible, neoplásica, ¿sí? Que únicamente era conocida antes en otro caso similar en el perro, ¿sí? El perro tiene algo que se llama tumor venéreo transmisible, tumor de Sticker, ¿sí? Era lo único que se conocía como un agente totalmente diferente a virus, bacterias y demás que podían producir enfermedades propagarse de esa manera. Y bueno, y después de la aparición de esto y confirmarse que se trataba de un tumor venéreo transmisible, se encontró también en el hámster otra enfermedad similar, y recientemente están apareciendo enfermedades similares en bivalvos, ¿sí? En almejas, ¿sí? ¿Por qué es importante ver esto? El humano no lo tiene. Y bueno, piensen que la respuesta de cómo se dan este tipo de enfermedades y saber escenarios en los cuales se pueden desarrollar este tipo de enfermedades totalmente nuevas. Este tumor apareció en 1996, ¿sí? en esta especie. Es estudiando el detalle, cada componente, cada interacción que determina la emergencia de esta enfermedad y luego cómo se fue propagando y haciendo el daño que hizo, ¿sí? Esta enfermedad está llevando realmente al demonio de Tasmania a la extinción. Se espera que termine con la población silvestre pronto y lo que se ha hecho es reservar una población ex situ, es decir, en cautiverio, libre de la enfermedad para eventualmente realizar repoblación de esos animales. Este tal vez también sea algo novedoso para ustedes, el síndrome de la nariz blanca, otra enfermedad emergente en fauna devastadora que ha tenido un saldo importantísimo en Norteamérica. Apareció en el año 2006-2007, en esa etapa de hibernación de los murciélagos. Primero era ver todo tapizado,
el piso de la cueva con murciélagos muertos, con todas esas lesiones que se ven ahí, blanquecinas. Después se dieron cuenta que se trataba de un hongo. Con el tiempo se encontró que, bueno, se empezó a propagar, ya llegó a la costa oeste de Norteamérica, se está propagando muy rápido. Con el tiempo se dieron cuenta que era un hongo que presente en Europa, que coevolucionó con murciélagos en Europa, y por lo tanto estos murciélagos desarrollaron tolerancia a ese hongo, ¿sí? Y que fue transportado por equipamiento de espeleólogos, ¿sí? Botas o demás, a cavernas en Norteamérica. A partir de ahí se empezó a propagar. Impacto muy grande, ¿sí? Declinaciones del 70% anual. Hay estudios que indican que según la especie puede llegar a haber habido declinaciones más grandes todavía. Eso que ven abajo a la derecha es un esquema de lo que se piensa que sería el cambio en la abundancia de murciélagos. Lo de la izquierda es el piso de una cueva con todos los murciélagos muertos. Otra enfermedad emergente de gran consecuencia, que tal vez no hayan escuchado, que ha puesto a los anfibios en general en una crisis global de conservación. Estoy hablando de todos los anfibios, o de la gran mayoría de los anfibios. Es la quitridiomicosis producida por ese hongo que se denomina Batrachochitrium dendrobatidis. Se piensa que el hongo se originó en Asia y que fue llevado por el tráfico de animales para mascota a otros continentes, y a partir de ahí encontró nuevos hospedadores, algunos de los cuales eran muy poco tolerantes o poco resistentes, y el impacto que ha tenido, dependiendo del continente, ha sido gigantesco, ¿no? En todo el mundo ha producido declinaciones muy severas y muchas veces extinciones. Sí, más de 500 especies con declinaciones poblacionales debido a esta sola enfermedad, y 90 especies extinguidas. Es el patógeno más devastador conocido en la historia hasta ahora. Bueno, y más allá de esta forma de ver a la enfermedad como un agente malo que aparece, que antes no estaba y que no pertenece a un sistema, hay un montón de patógenos. Las comunidades parasitarias son muy ricas, y que esas comunidades parasitarias están en una interacción permanente y en un equilibrio con los hospedadores, donde a veces esos hospedadores se enferman y mueren, y eso es parte de la naturaleza, ¿sí? Y es parte de la regulación de la naturaleza. Hay un montón de estudios que podría mostrarles, de tener más tiempo, en donde se muestra cómo los parásitos propios de una especie, parásitos en el término general, ¿no? Microparásitos, macroparásitos, estoy hablando de virus, etcétera, son determinantes de las dinámicas poblacionales, y cuando hay alta densidad poblacional funcionan como un mecanismo regulador, ¿sí? Controlando esas especies, haciéndolas volver a números, digamos, normales. El tema es que, y para hacer esto, se valen de un mecanismo en donde hay estrés, parásitos y hospedador interactuando, ¿sí? El tema es cuando nosotros aparecimos, irrumpimos, como ya dijeron, hace muy poco, y a partir de esa irrupción, ¿sí? Se dieron un montón de nuevos estresores, ¿sí? Estresores, estímulos que desencadenan un cambio en el organismo, ¿sí? Que lo sacan de la homeostasis y que desencadenan una respuesta para tratar de volver a esa homeostasis, a ese equilibrio, ¿sí? Y son un montón de estresores nuevos, y son permanentes, y son crecientes, ¿sí? Estresores pueden ser contaminantes, por ejemplo, ¿sí? La deforestación, un montón de cambio climático, que se añaden a eso, y ese mecanismo de regulación poblacional pasa a ser, digamos, se gatilla en falso, entonces las poblaciones de animales silvestres declinan. Y por último, hay que ver la conexión de todo esto, porque bueno, el concepto de una salud se basa en gran medida en esto, ¿no es cierto? Tanto la conservación como la salud de los animales domésticos, la salud pública, todo depende entre sí, ¿sí? Está conectado, y la salud de fauna está ahí como una cuestión que tiene mucho que ver. Se ha ganado últimamente
un entendimiento, ¿sí?, basado en evidencia cada vez más abrumadora, de la interconexión, que ya lo dijeron, entre la salud de la fauna, la salud de las personas, sus animales domésticos, y el vínculo que hay con el sistema del cual forman parte todos, ¿sí? Porque por más que a veces vemos al humano como fuera de la naturaleza, como extirpado, aislado, estamos dentro de ecosistemas, estamos dentro de sistemas que funcionan según reglas naturales. Y entonces es importante que esos ecosistemas sean ricos, sean diversos y que de esa manera funcionen bien, y eso es importante para la salud, ¿sí? El concepto de servicio de ecosistema también fue abordado, ¿sí? Y es importante la biodiversidad para que esos ecosistemas funcionen bien. Por ejemplo, si hay una biodiversidad adecuada de un sistema en particular, ese ecosistema puede funcionar, llamémosle, normalmente. Ese funcionamiento normal hace que ese ecosistema nos brinde un montón de servicios, visto desde un punto de vista antropocéntrico, ¿no? Y esos servicios son indispensables para la salud, ¿sí? Para la salud propia, para la salud de los animales domésticos, para la salud de los animales silvestres, ¿sí? Y esa salud también es importante para mantener la biodiversidad, ¿sí? ¿Cuáles son los servicios de los ecosistemas? Son muchísimos, y son todos, la gran mayoría, son dados por sentado y no se los valora, hasta que faltan, ¿sí? En Asia hay un montón de lugares en donde se hace polinización manual. Ya no hay insectos polinizadores y tienen que ir los chinitos con un hisopo polinizando las plantas. Fíjense todo ese costo operativo que se estaban ahorrando y no se tenía en cuenta ni siquiera. Esto para ilustrarles con una de las enfermedades que les mostré recién. Los murciélagos, se estima que con la reducción que hay en Norteamérica en el número de murciélagos, las pérdidas que se están produciendo es de 50.000 millones de dólares. ¿Qué hacen los murciélagos? Y los murciélagos controlan artrópodos como pocos otros grupos taxonómicos, dispersan semillas, polinizan, generan un guano que sirve para fertilizar, tienen un montón de servicios ambientales, son importantes. Y para ir redondeando, quería hablar también de un problemita que está acá cerca y que tiene que ver con esto de perturbar los ecosistemas y volverlos más simples, ¿sí? Lo del dibujito es un Calomis musculino, es una laucha de campo, ¿sí? Un roedor sigmodontino, autóctono. Es un roedor que ocupa un nicho en los ecosistemas nuestros y que tiene una distribución bastante amplia. A la izquierda se ve más o menos en gris en todo el nicho, digamos, modelado, y que, digamos, bastante está ajustándose lo que sería la distribución de este roedor, que está en muchos lugares. Este roedor forma parte de una comunidad biótica en donde hay depredadores, hay competidores y demás que lo mantienen, y hay recursos que hacen que estén en números limitados. No obstante, hay un concepto importante a tener en cuenta, que ya fue mencionado, que tiene que ver con qué pasa cuando hay ecosistemas perturbados, ¿sí? Un ecosistema sano, hay pocos individuos de muchas especies. Eso ya lo vimos en otra diapositiva. Entonces, en muchos individuos, muchas especies, y tal vez el peligro es mayor. ¿Qué quiere decir el peligro? La cantidad de agentes zoonóticos, la diversidad de agentes zoonóticos, al haber tanta cantidad de especies, tal vez es mayor. Pero el riesgo es mucho menor, ¿sí? Porque la exposición a esos agentes zoonóticos seguramente va a ser mucho menor. En un ecosistema perturbado, por lo general, hay muchos menos especies y siempre hay algunas que se vuelven plaga, ¿sí? Crecen en sus números mucho, lo que hace que aumente en gran medida el riesgo de exposición y surja una enfermedad emergente, ¿sí? En esta zona se dan situaciones en donde hay una gran modificación del hábitat, como monocultivos y demás, abundancia de alimento extra producido por el ser humano, hay menos depredadores, hay menos competidores y demás, y algunas de las especies que fueron favorecidas fue la laucha esta, que entre varios virus, bacterias, parásitos y demás que tiene un virus que es zoonótico, que
es el virus Junín, ¿sí? Si ustedes se fijan, la zona donde se da la fiebre hemorrágica argentina es bien focal y no coincide para nada con la distribución de este roedor. ¿Y qué pasa acá? Y hay una densidad de Calomis musculino muy elevada, lo que hace que el riesgo de transmisión sea mucho más grande. Y a la vez hay un montón de gente, ¿sí?, que se expone, ¿sí? La exposición es uno de los elementos muy importantes a la hora de que se genere una enfermedad emergente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.